Apreciados amigos y hermanos, vamos a volver a leer la palabra de Dios en el Evangelio según Marcos para continuar con nuestro tema sobre Jacobo y Juan, siervos de Jesucristo. Marcos capítulo 1 y leeremos de nuevo los versículos 19 y 20. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Pasamos o volvemos más bien al capítulo 20 del Evangelio según Mateo. Mateo, el capítulo 20, y vamos a leer desde el versículo 22. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Que el Señor añada su bendición tan anhelada, tan deseada por todos los que somos del Señor. Ahora vamos a considerar a lo que hemos apuntado, que lo vamos a hacer. Vamos a ver sus personas. Es algo que uno tiene que ver para entender lo que pasa con las personas cuando uno hace una biografía. Por ejemplo, a veces nos hacemos imaginaciones de que los siervos del Señor fueron grandes letrados, personas ilustradas. Pero aquí, al analizar este punto de los 4 que nos hemos trazado acerca de sus personas, vemos que ellos eran pescadores galileos, por supuesto. Pescadores galileos, cuyo padre estaba en buena posición económica, ya que era dueño de una barca o bote pesquero, y tenía jornaleros que le ayudaban en la pesca. Eso hemos leído en Marcos 1:20. Zebedeo dejó ir sin reparos a sus 2 hijos cuando el Señor los llamó a su servicio. Qué cosa linda, ¿no? Qué lindo es saber que cuando hay padres que comprenden que sus hijos han sido llamados a su servicio santo. Tengo que dar gracias a Dios que tuve una madre espiritual
que cuando le dije a ella, mamá, voy a renunciar a mis dos trabajos en oficinas públicas, porque el Señor me ha llamado para servirle. Y mi madre me dijo, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Seguro. Más bien, quiero que en sus oraciones me ayude. ¿Y sabes qué dijo mi madre? Bueno, nos arrodillemos los dos para orar al Señor y pedirle que lo que me estás diciendo sea cierto. Fue los términos que ella utilizó. Y tuve que abandonar prácticamente a mi madre anciana para salir a servir al Señor. Ella estaba feliz de la vida. Me dejó salir como hizo Zebedeo, sin ningún reparo. Dejó que sus hijos vayan cuando los llamó el Señor a su servicio. La madre, por otro lado, era temerosa de Dios. En las Escrituras la encontramos en muchas oportunidades siguiendo al Salvador en sus viajes y prestándole sus servicios. En un hogar así de simpatía para el siervo perfecto que es el Señor, Juan y Jacobo hallaron el mejor ambiente y estímulo para el apostolado. Ambos tenían carácter y conducta que les permitiría seguir con vocación santa y ánimo resuelto a su Señor. O sea que cuando analizamos sus personas, vemos que no eran gente letrada, ilustrada, egresada de alguna academia o con alguna profesión más o menos como era Lucas, por ejemplo, médico. No, eran pescadores. Y no importa, amada hermana y hermano, lo que seamos, el oficio que tengamos. Pero qué lindo es sentir el anhelo que sintió el poeta cristiano cuando escribió las palabras que dicen y están extractadas de el himno número 511 del himnario Himnos y Cánticos del Evangelio. Esa estrofa que dice, yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiere trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. ¡Qué cosa más preciosa! ¿Cuánto estás perdiendo, hermano, hermana? Tal vez piensas que no eres una persona estudiosa, una persona que tenga un amplio conocimiento de la palabra de Dios, y eso te pone tímido, temeroso, eso te hace no tener ganas de salir adelante y servir al Señor. Fíjate en estos dos grandes hombres de Dios. Eran pescadores y tenía padres que les apoyaron cuando el Señor los llamó. Ahora, hablando de sus llamados, el segundo pensamiento, Juan y Jacobo, por lo que vemos en los evangelios, forman parte del grupo que siguió al Señor desde el principio. Eso es bueno hacerlo resaltar. Jacobo y Juan forman parte de los primeros que fueron reclutados para seguir y servir al Señor. La omnisciencia de Cristo se comprueba junto al mar de Galilea. ¿Por qué? Porque allí vio y llamó a los hijos de Zebedeo. La mirada profunda del Salvador penetró hasta el corazón y la tierna voz del buen pastor atrajo a sus primeras ovejas que al oír el sencillo y cariñoso llamado, dejando todo, fueron en pos de él con fidelidad. Qué ejemplo que me dejan para mí estos dos siervos de Jesucristo. ¿No has sentido alguna vez el llamado para servir íntegramente
todo el tiempo al Señor? A veces nos sentimos confundidos. A veces el Señor nos llama a desempeñar ciertas labores bien prominentes en la iglesia del Señor. Y a veces nosotros no queremos aceptar ese desafío, ese llamamiento. Pero a veces el Señor está llamando, porque la mies es mucha, los obreros son pocos, y está llamando siervos, obreros, para ir a cosechar las almas para el reino de Dios. Qué bueno sería que el Espíritu Santo toque tu corazón y seas uno de aquellos que el Señor te está necesitando a tiempo completo para que sea un obrero, que viva por la fe, que no busque salarios, que no busque sueldo, que no busque beneficios sociales, que sepa que tiene un patrón dueño del cielo y de la tierra, el que no le va a hacer faltar nada, le va a proveer de todo, la capacidad, la instrucción necesaria, el poder necesario a través de su espíritu, y le va a dar su palabra como guía y como que tiene allí el mensaje para entregar. Hablando de sus ambiciones, primero tenemos el pedido de ellos. Dice que Salomé con sus hijos se acercaron a Jesucristo postrándose ante él y pidiéndole algo. El evangelista Mateo dice que era la madre la que hizo la petición, mientras que el evangelista Marcos afirma que fueron los dos hijos. En verdad, los dos hijos y la madre acudieron con el objeto de hacer el pedido, siendo muy probable que la madre haya hablado primero. Ella como madre, como toda madre cristiana, desea lo mejor para sus hijos. Ella anheló para sus hijos los dos primeros lugares en el reino del Salvador. Pero esta solicitud muestra que ni los dos aspirantes a semejante lugar, ni la madre, no entendían lo que el Señor, el Maestro, había enseñado. Primero, sobre su verdadero servicio. Dice en Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Ahí estaba la razón de su verdadero servicio. En segundo lugar, los tres que se acercaron al Señor, madre e hijos, no entendieron nada acerca de su trono de gloria. ¿Qué es su trono de gloria? A ver, veamos en Mateo 19:28. Mateo, el capítulo 19, el versículo 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¡Qué privilegio que tenían estos que fueron llamados por el Señor! Ese era el lugar que les aguardaba, un trono especial para juzgar a las tribus de Israel, en el trono de gloria, cuando el Señor se siente en ese su trono de gloria. Otra cosa que no entendían que el Señor les había enseñado era sobre su sufrimiento personal. En el capítulo 20 de este mismo Evangelio de Mateo, los versos 18-19, el Señor les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Ellos no habían entendido los sufrimientos personales del Señor. Al mismo tiempo, algo nos podemos dar cuenta, algo podemos entender de estos dos. Sus ambiciones personales, ¿cuáles eran? Estar
Claro, ahí ellos imaginaban a Cristo en su reino como todo rey sentado en su trono y se imaginaban ellos, por sus anhelos, estar el uno a la derecha y el otro a la izquierda. No querían poco, no querían poco estos dos, querían estar en ese lugar, esas eran sus ambiciones personales. Todos tenemos ambiciones. El apóstol Pablo ambicionaba conocer a Cristo y todo lo que para él era ganancia, lo consideraba pérdida por el conocimiento del Señor Jesucristo. Esa debe ser nuestra ambición. Más que ambicionar, figurar, estar en la iglesia, que todos sepan quién soy yo. Algunos lo que quieren es firmar las cartas, que todos sepan que él sabe firmar cartas. No, ese no es el anhelo. El anhelo del creyente debe ser conocer al Señor, seguir al Señor y conocerle íntimamente y seguirle constantemente y servirle fielmente. Otra cosa que vemos en ellos son sus elevados conceptos que tenían de la majestad del Maestro, porque hablaron tu reino, que en tu reino, ellos sabían que el Maestro tenía un reino, ese momento un reino espiritual, que un día se iba a materializar en un reino terrenal, y ellos tenían ese conocimiento. Ahora, la respuesta. Dijimos que estos son sus ambiciones, su pedido. ¿Cuál fue la respuesta? La contestación del Señor fue categórica. A él no le correspondió otorgar ese honor sino al Padre. Al mismo tiempo, el Hijo de Dios, a través de lo que les plantea, busca una respuesta en la cual se va a manifestar la calidad de identificación de ellos con el Salvador. Cuando les dijo, ¿podéis acaso beber del vaso que yo he de beber? El Señor les plantea eso para ver cuál es la respuesta y el grado en que ellos se van a manifestar, es decir, identificar con Él. El Maestro tenía ante sí la copa amarga de sus padecimientos. A la verdad, después les dijo, cuando ellos dijeron, podemos, no retrocedieron. Ellos dijeron, podemos. Así respondieron. El Maestro entonces se dio cuenta y les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis. Y Juan, el menor, participó de persecuciones y destierros. Jacobo de tribulación y muerte. Los dos que aspiraron a la gloria inmerecida compartieron los padecimientos con gozo para disfrutar ahora de las verdaderas promesas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios nos ayude a entenderlo y vamos a continuar con este tema.